Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Privilegio grande el poder tener este espacio de estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Estamos en una serie muy interesante que hemos titulado Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y en esa serie tenemos la lección de esta semana titulada La devolución. Así que vamos directamente al estudio de la lección de esta semana. Pero antes, mis hermanos, siempre hacemos la invitación cordial para que participen en las preguntas claves. Entra por favor en la descripción de este video. Ahí vas a encontrar un link donde puedes bajar las presentaciones en PowerPoint, las preguntas claves, y hay otro link para el Kahoot. Participa de las 5 preguntas claves para consolidar el aprendizaje de la escuela sabática. Entonces están todos ahí invitados. Y también para aquellos que por primera vez están entrando, mis hermanos pueden entrar en este canal, ser unos seguidores de este canal y también poder colocar las notificaciones, ¿no? Para que cada vez que tengamos algún nuevo estudio ustedes puedan participar. Bien, así mis hermanos, vamos al estudio de esta semana que titula La devolución. Y empezamos siempre con la parte del motiva. Y en el motiva me gustaría que podamos reflexionar, mis queridos hermanos, acerca de del significado de esta palabra que es legado. La palabra legado. ¿Qué es lo que significa la palabra legado? Vamos a pensar en eso. La palabra legado tiene que ver con todo aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Es el legado. De alguna manera, todos tenemos un legado que dejamos a las siguientes generaciones, mis hermanos. Es decir, ya sea un buen legado o ya sea un no tan buen legado. Me gustaría que nosotros podamos reflexionar sobre la vida de dos personajes que vivieron aproximadamente en la misma época. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos se llama Max Jukest. Este hombre, Max Jukes, nació en el año 1700, vivió en Nueva York, no creyó en Jesucristo, ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. Se sabe que hay alrededor de unos 1026 descendientes de este hombre que vivió en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, esta sería la breve historia acerca de Max Jukes. Eso fue lo que hizo. Se casó con una mujer que también era incrédula. Él no tuvo una vida de fe, no dejó a su familia que asista a la iglesia. Y vieron ustedes qué pasó con la descendencia de Max Jukes. Cuando nosotros examinamos su descendencia, encontramos que 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Y su familia le costó a los Estados Unidos aproximadamente $1.308.000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. En otras palabras, este hombre tuvo una descendencia, dejó una descendencia a la sociedad que terminó siendo una carga para su país. Habían personas que fueron enviadas a la prisión y en la prisión pues recibían alimentos y una serie de cosas que la sociedad hacía para poder mantenerlos. No fueron personas que causaron beneficio a la sociedad en su gran mayoría. Esto fue el legado que dejó Alex Yukes para la sociedad. Ahora veamos la figura de otro hombre. Este hombre era conocido, un ministro llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nació aproximadamente en 1703 y también vivió en Nueva York, en la misma época que Hughes. Sin embargo, él vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer que también compartía los mismos ideales cristianos. Y a pesar de su apretada agenda, escribiendo, predicando, enseñando, pastoreando la iglesia, él tenía el hábito de pasar una hora con su familia cada día, con sus hijos de manera especial. Y él también llevó a su iglesia, a sus hijos a la iglesia, les ayudaba en la vida espiritual. Y se sabe que Jonathan Edwards
Se han rastreado aproximadamente unos 729 descendientes. ¿Y cuáles son las características de estos descendientes? Miren ustedes, de los descendientes, 300 fueron ministros religiosos, o sea, predicadores de la palabra de Dios. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 fueron autores de buenos libros, de libros que ayudaron a la sociedad. 3 personas fueron electas en diversas responsabilidades en los Estados Unidos. Y uno fue electo como vicepresidente de los Estados Unidos. La familia de Jonathan Edwards nunca costó ni un céntimo al Estado. Por el contrario, a través de su trabajo y de sus impuestos, sostuvieron al Estado, a la sociedad a la que ellos pertenecían. Mira qué diferencia entre el legado que dejó a la sociedad Mas Jukes, alguien que no creía en Dios, que no se preocupó de colocar en su familia principios bíblicos, principios morales, y el legado de este hombre que fue un ministro de la palabra de Dios, Jonathan Edwards, que finalmente tuvo una cantidad de familiares que empezaron a destacar en diversas actividades en su país. Y entonces, vean ustedes cómo la vida de una persona puede significar un aporte, una bendición a través de las siguientes generaciones para su país y para la sociedad. Y también puede significar una maldición, como nosotros hemos visto aquí ahora. Si nosotros examinamos, mis queridos hermanos, cuál es el legado que las personas dejan para el futuro, quizás nos podríamos sentir tristes, ¿no? Pero la pregunta podría ser ahora, ¿cuál es el legado? ¿Cuál será tu legado? ¿Qué es lo que estarás dejando al mundo? Porque de alguna manera la sociedad que nosotros dejaremos a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, será en gran medida el resultado de los hijos que nosotros dejaremos a esa sociedad. Entonces, ¿cuál será el legado que tú vas a dejar a tus hijos? ¿Y cuál será el legado que tú dejarás a la comunidad y a la sociedad a la cual perteneces, mi querido hermano? Si nosotros examinamos la historia, vemos algunos ejemplos de legados materiales. Se sabe con toda certeza cuál es la razón por la que fueron construidas las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto tienen más de 40 siglos de haber sido construidas. Una gran cantidad de años han pasado y allí permanecen firmes. Los faraones construyeron aquellas grandes, aquellas tremendas edificaciones, y sin embargo, ¿qué era lo que realmente, para qué servían las pirámides? Bueno, las pirámides servían simplemente como tumbas, ¿no? Ahí se encontraba pues la tumba del faraón, la tumba de su esposa, y era una tremenda y una gran pirámide simplemente para hablar de la gloria humana. Lo que encuentras en el fondo simplemente son tumbas, son esqueletos, son los restos de aquel que quiso vivir para siempre, la inmortalidad. No. Tristemente, esa es la razón por la que se edificaron esas colosales construcciones. También, por otro lado, ahí en la India existe el Taj Mahal, ¿no? Que está considerado como una maravilla del mundo moderno y que también, si nosotros analizamos la historia, fue un acto de amor que tenía un hombre por su esposa. La esposa murió y entonces él construyó a memoria de ella este tremendo edificio, ¿no? Que ahora muchos, miles de personas visitan. Pero en el fondo también este legado es un legado material, ¿no? Y en el fondo también es una celebración de la muerte, a pesar de lo magnífico y de la belleza que es esta estructura, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, ¿cuál es el legado que nosotros encontramos en otras personas? Vamos a hablar acerca de legados espirituales. Me gustaría que en este momento pensáramos en cuanto al legado que dejaron algunos de los pioneros de nuestra iglesia, ¿no? Tenemos aquí a Jaime Huay, Elena de Huay, Joseph Pace. El núcleo del adventismo del séptimo día inició con estas tres personas, con Jaime, con Elena y con Joseph Pace.
De allí empezó la predicación de la palabra de Dios y la iglesia adventista se extendió por todo el mundo y continúa con la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, ellos establecieron un legado, colocaron una antorcha de esperanza en el corazón de millones de personas que ahora nosotros recibimos esa antorcha y tenemos que llevar este mensaje al mundo. Y se han multiplicado las personas que conocieron la palabra de Dios y que cambiaron profundamente sus vidas personales, su familia, a través de este tremendo legado de fe que ellos entregaron a las siguientes generaciones. Dios los utilizó como instrumentos para poder establecer la iglesia remanente. Y nosotros ahora recibimos este legado, un legado de fe, una enseñanza completamente bíblica, una iglesia con una misión mundial, una iglesia con un origen profético, una iglesia que necesita continuar con la predicación del Evangelio. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando nos habla acerca del sentido de la vida, tiene un versículo precioso. El autor es el sabio Salomón. Él escribió el libro de Eclesiastés cuando ya estaba en la última etapa de su vida. Y entonces Eclesiastés es un libro en el que se habla acerca del valor de la vida y tiene una connotación pesimista, ¿no? Parece que Salomón ya no tiene mucho gusto por la vida, le parece que todo es vanidad, le parece que el sacrificio no vale la pena, pero entonces en la parte final resume lo que realmente él entiende por lo que es el sentido de la vida. ¿Para qué un ser humano nace, viene a este mundo, viene para poder cumplir una misión? Y mira lo que dice aquí, el fin de todo discurso oído es este. Finalmente, esto es lo único que realmente tiene importancia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Y qué es lo que dice más adelante? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, Salomón está diciendo, ten en cuenta cada momento de tu vida. Aprovecha lo mejor posible el tiempo. Causa el mayor bien posible. Deja un legado para las siguientes generaciones. Si son tus hijos, ellos serán un legado que tú dejarás para las siguientes generaciones. Si es un legado espiritual o si es un legado material, que sea todo para la gloria de Dios, que sea todo en el temor del Señor y en guardar los mandamientos de Dios. Todo lo que nosotros dejemos, porque nada, querido hermano, nada te vas a llevar. Te doy una noticia. En el momento final, si es que Jesucristo no viene, no te vas a llevar tu carro, mi hermano. No te vas a llevar tu casa, ni todos los bienes que tú has podido acumular en la vida. ¿No? Lo único que realmente nosotros llevaremos al cielo, dice Elena de White, es nuestro carácter. Y ni siquiera nuestro carácter, sino el carácter de Cristo. Es decir, nosotros reflejando el carácter de Cristo, habiendo sido transformados por su poder, ese carácter será el que llevaremos, ¿no? Pero después, ni tu carro, ni tu casa, ni tus cuentas bancarias, ni todo lo que has podido reunir. Por lo tanto, en esta vida, mi querido hermano, vive en el temor del Señor. Vive obedeciendo al Señor, guardando sus mandamientos. Vive para la gloria de Dios. Vive intensamente. Así como Salomón le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice. Es decir, no te olvides de Dios. Mientras tengas fuerzas, no te olvides de Dios. Es el mejor momento. Si pasa el tiempo, el mejor momento para entregarle la vida a Dios es ahora, ¿no? Entonces, entrégale la vida al Señor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque finalmente Dios va a colocar todas las cosas a juicio. Las va a llevar a juicio. Y entonces allí cada uno va a definir cuál es su destino eterno en la presencia de Dios. Vivamos para la honra y la gloria de Dios. Vivamos temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. La lección de escuela sabática de esta semana nos habla, queridos hermanos, precisamente acerca de la importancia del legado. Nosotros hemos recibido la vida como una gran bendición. ¿Qué es lo que devolveremos a causa de ese presente maravilloso que hemos recibido? ¿Qué vas a devolver? ¿Cuál será el pago que tú le vas a dar a la sociedad, a la vida,
por haber pasado en este mundo. El mundo será un mejor lugar por causa que tú viviste, hiciste la diferencia, inspiraste a alguna persona, llevaste a alguien a los pies del Señor Jesucristo, mostraste el camino de la salvación para alguien. Es allí que la vida empieza a tener realmente significado. Debemos agradecer por la vida que hemos recibido y debemos también hacer de nuestra vida algo extraordinario por la gracia de Dios. Ahora, mi querido hermano, vamos a dar una visión a la lección en el versículo de memoria. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice lo siguiente. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Es decir, bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. Si mueren en el Señor, ellos descansan. Es un descanso hasta la venida de Cristo, pero sus obras continúan. Su ejemplo de fe continúa. Su ejemplo de bondad continúa. Es decir, su vida de inspiración continúa en el corazón de aquellos que lo conocieron. Entonces, mi querido hermano, que también nosotros podamos participar de esta bienaventuranza. Vamos a ver una parábola que presenta el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 12. Allí habla un hombre que ha acumulado una gran fortuna, una riqueza, y piensa que acumulando la riqueza, la fortuna, ya prácticamente su misión está cumplida. Hay muchas personas que piensan eso, mis hermanos. Hay muchas personas que piensan que la vida consiste en acumular muchos bienes. La vida consiste en acumular muchas posesiones. Bueno, este era el pensamiento de este hombre de la parábola. Mateo capítulo 12, versículos 18 y 19. Este hombre dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es interesante, mis hermanos, cómo este hombre está haciendo planes, ¿no? Y está diciendo, bueno, yo voy a derribar estos graneros, son muy pequeños. Yo quiero una cosecha mayor. Yo voy a poder sembrar mucho más trigo. Voy a conseguir muchas más posesiones y entonces todo el trigo vendrá a mis graneros y voy a tener que comprar muchos graneros. Y cuando ya tenga esos muchos graneros, yo voy a conversar conmigo mismo. Mira, es una conversación, un diálogo que él tiene consigo mismo, ¿no? Él empieza a masajear su propio ego. Se dice a sí mismo, qué bien que has hecho las cosas. Se dice a sí mismo, yo soy muy sabio, soy muy inteligente. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mira la conversación que este hombre tiene consigo mismo, ¿no? Él se está felicitando. Reposa ahora, tú te mereces esto, ¿no? Come, bebe, regocíjate. Está conversando, está haciendo planes. Tristemente, está haciendo planes sin tener cuenta a Dios en su vida. Todo gira alrededor de sus graneros. Todo gira alrededor de su trigo, de sus bienes, de sus frutos. Para él la vida solamente tiene que ver con las cosas que él puede comprar, producir. Ahora, Dios tiene planes diferentes. Mateo capítulo 12, versículos 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira, en la vida de este hombre no hay un espacio para el Dios verdadero. Este hombre vive simplemente gratificándose a sí mismo, conversando a sí mismo. Él se considera a sí mismo como la medida de todas las cosas. Él es Dios para sí mismo. Los ateos verdaderos no existen, ¿no? Porque, si bien es cierto, quitan la idea de Dios de su mente porque les parece perturbadora, pero colocan otro Dios, el Dios de la filosofía, el Dios de la ciencia, el Dios de la riqueza o el Dios de sí mismos, el Dios del humanismo. Este hombre había colocado a sí mismo como Dios y se decía, ¿no? No alababa el nombre de Dios, él se alababa a sí mismo. Repósate, come, bebe, regocíjate. Todo era para él. Todo era alabanza para él mismo. Ninguna alabanza, ninguna gloria para Dios. Ahora Dios se presenta y le dice, cuánta necedad. Yo te doy, entrego la vida y tú vives simplemente desperdiciando en ti mismo.
No sabes que esta noche vas a morir. Esta noche termina tu vida. ¿Y dónde va toda tu riqueza? ¿Dónde van todos tus esfuerzos? No dedicaste ni un minuto para las cosas importantes. No dedicaste un minuto para tu familia. No dedicaste un minuto para las cosas de Dios, para la causa de Dios, para crecer espiritualmente, para conocer a Jesús. Nada. Has perdido todo. ¿De quién va a ser esto que tú has construido? ¿De quién va a ser? ¿Quién lo va a disfrutar? Tú no lo vas a disfrutar. Y entonces Jesús termina diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál es el llamado? Que tú y yo seamos ricos para con Dios. La mayor riqueza es ser ricos para con Dios. Y miren ustedes cómo allí la palabra de Dios nos habla acerca de la necesidad de colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. La avaricia no tiene lugar. Mira, la avaricia no tiene lugar en el reino de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Más adelante dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sí, mis queridos hermanos. Ahora veamos lo que dice aquí Elena de Juan, que nosotros encontramos que en la vida de ella, después de los 70 años, ella escribió el libro El deseado de todas las gentes, uno de los libros más leídos, más amados por la iglesia, El deseado de todas las gentes. Es decir, uno podría decir a los 70 años ella ya podía estar jubilada, ya podía dejar de tener una vida activa en relación con la iglesia. Y sin embargo, ella utilizó hasta el último segundo de su vida para poder honrar el nombre del Señor. Querido hermano, tenemos que trabajar para el Señor hasta el último momento de nuestra vida. Hasta el último momento. Miren, hay una declaración de Martín Lutero que a mí me parece muy interesante. Cuando él reflexiona acerca de la venida de Cristo, él dice lo siguiente: si yo supiese con toda certeza que Jesús viniese esta tarde, hoy en la mañana, plantaría un árbol. ¿Qué es lo que está tratando de decir Martín Lutero con eso? Que yo voy a trabajar hasta el último momento, hasta el último hálito que yo reciba de vida, continuaré sirviendo al Señor, continuaré trabajando para el Señor. Es decir, la idea de la segunda venida no tiene que llevarnos a la inmovilidad, ¿no? Al esperar pasivamente, sino es una espera activa, trabajando para Jesús, produciendo para Jesús. De esa manera, esa es la visión que como cristianos debemos tener. Muy bien, no podemos llevar nada con nosotros. La riqueza, querido hermano, no puedes llevarla, ¿no? Mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 6, 6 y 7. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando tú naciste, mi querido hermano, nada trajiste a este mundo, ¿no? Lo único que trajiste fueron gastos para tus padres, ¿no? Pero cuando viniste no trajiste nada. Y eso es lo que dice. Y tampoco cuando nosotros termina nuestra vida aquí, tampoco nada podremos sacar, ¿no? Así que todo lo que nosotros debemos hacer es ser bendición en el tiempo que el Señor Dios nos da de vida. El Señor nuestro Dios nos da un regalo maravilloso, extraordinario. La capacidad de respirar, la capacidad de amar, la capacidad de abrazar, de vivir. Eso es algo que Dios nos ha dado. No desperdicies tu vida, mi querido hermano. No dejes que pase tu vida, el tiempo, y que no hagas nada en favor de los demás, ni en favor de la causa de Dios, ni en favor del crecimiento personal, ni en favor del crecimiento de tu familia en todos los aspectos. Mira lo que dice Eclesiastés. Ahí dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Bueno, un poco pesimista, ¿no? La visión que tenía Salomón cuando él escribe el Eclesiastés. Dice: he trabajado tanto, me he esforzado tanto, he construido un gran reino y bueno, cuando muera, todo eso tendré que dejarlo para otro. No podré más disfrutarlo porque nada te vas a llevar. Toda tu cuenta bancaria, mi querido hermano, no te la vas a llevar. Tu carro, tu casa, no te la vas a llevar. Entonces tenemos que hacer un uso sabio ahora de aquello que el Señor nos ha confiado en todas las áreas. Miren, aquí tenemos esta tremenda declaración que es muy linda.
dice, desde una perspectiva bíblica, cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda, una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. Estamos hablando del legado, ¿no? Entonces aquí se nos habla acerca del momento final de nuestra vida. ¿Ya pensaste, querido hermano, en el momento final de tu vida? Yo recuerdo que estaba visitando la ciudad de Piura, estábamos haciendo una semana de oración allí a nuestros hermanos de Piura, hace algunos años atrás, y entonces en una de esas noches tuve un sueño, y en ese sueño yo sentí que ese era el último momento de mi vida, lo sentí así, ¿no? Y es como que había recibido esa noticia. Y entonces yo tenía conciencia que si no me despertaba, yo moriría en aquel momento. Y eso, por supuesto, era un sueño, pero era una idea muy persuasiva, ¿no? A tal punto que yo dije, no, Señor, todavía no. Yo todavía, yo tengo mi esposa, mis hijos todavía, no, Señor, por favor. Entonces yo empecé a despertarme a mí mismo, ¿no? Porque estaba de pronto tuve conciencia que estaba en el sueño, cosa curiosa, y empecé a darme masajes en el pecho, como para poder despertarme, ¿no? Dice, no, no puedo hacer, tengo que despertarme, porque si me quedo dormido, creo que este es mi último momento. Y entonces me desperté, y me desperté agitado, pensando allí, y pensando acerca de lo que sucede. Y yo pensé, realmente habrá un momento que será el último momento de mi vida. Si es que Jesús no viene, habrá un último momento. ¿Qué será aquello que he dejado en el, digamos, como legado por el paso que yo tuve en esta vida, por el don que Dios me dio de vida? ¿Qué fue lo que hice con mi vida? ¿Fue una bendición para los demás o fue una maldición? ¿Fue una tortura para los demás? ¿O el paso que yo tuve por esta vida significó una bendición, una ayuda también? Ayudé materialmente, inspiré a los jóvenes, a los adultos, cuidé de aquellos que necesitaban ser cuidados, di palabra de ánimo para aquellos que necesitaban palabras de ánimo, dejé un legado para que la vida pueda ser un poco mejor en la vida de otra persona, o colaboré para que la vida sea peor para las personas que me rodeaban. ¿Cuál será el legado? Aquí la lección de escuela sabática nos dice algo muy interesante, ¿no? Finalmente, cuando todo termine, es la hora de pedir, de devolverle a Dios también, que es el dueño legítimo. Es decir, si has acumulado bienes, bueno, piensa en poder dejar un legado para tus hijos material, ¿no? Digamos, bienes materiales, para tus hijos y tu familia. Pero piensa también en la obra de Dios, ¿no? Piensa también en la obra de Dios. Y entonces establece si es tu voluntad, ¿no? Aquí simplemente se trata de una recomendación, de un consejo de vida, ¿no? Piensa también que al final puedes dejar para la obra del Señor, ¿no? Y quién sabe una iglesia puedes dejar construida, o quién sabe un colegio, o quién sabe algunos alumnos que serán becados para estudiar y recibir educación, y transformarás la vida de esas personas. Entonces piensa, mi querido hermano, en el legado que tú puedes dejar como cristiano. Esa es la invitación y la reflexión que nos invita a hacer la lección de esta semana. Miren ustedes también. Hay que tener en cuenta las necesidades personales, ¿no? Debemos comenzar con las necesidades personales, especialmente de nuestros seres queridos. La palabra de Dios dice que debemos proveer y proveer especialmente para nuestra familia, ¿no? Empezamos con nuestra familia, pero también hay que dejar un espacio para la causa de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Alguno podrá decir, pastor, pero yo no tengo ovejas, yo no tengo rebaños, entonces yo no puedo, no, este versículo no se aplica para mi vida. Mi hermano, tenemos que ir al principio, tenemos que ir al fundamento, ¿no? Vamos a aplicar. ¿Cuál es el principio que está detrás de todo esto? Que tenemos que ser diligentes, cuidadosos con los bienes materiales que el Señor nos ha confiado. Si has llegado a tener rebaño, sé diligente con tu rebaño. Si has llegado a tener posesiones, empresas, pues sé diligente con tus empresas. Si has llegado a tener alguna, algún bien material, entonces sé diligente, cuida de tus finanzas, cuida, ¿no? ¿Cuántos son tus ingresos?
dedica para el ahorro, dedica para la causa de Dios, la satisfacción de las necesidades de tu familia. Sé diligente con aquello que vas ganando. Primero Dios, ¿no? Y también las necesidades de tu familia. Y siempre estemos pensando en la mejor manera de administrar. Por eso dice, sé diligente con tus propiedades, sé diligente con los ingresos que vas teniendo. Cuida, cuida. Y después dice aquí, miren ustedes, los corderos son para tus vestidos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Tus ingresos son para tus necesidades. Tú necesitas vestido, tu familia necesita vestirse. Entonces, eso que tú vas ganando, úsalo bien. No seas avaro, tratando de juntar allí, ¿no? Y yo, no, todavía no quiero gastar porque... Y entonces hay gente que tiene mucha plata, pero que no tiene buenos zapatos. Tiene mucha plata, pero no tiene... Sus hijos andan sin ropa buena. No, no, dice aquí, los corderos son para tus vestidos, no seas avaro, mi hermano, ¿no? Y los cabritos para el precio del campo, que este es el precio del campo, está hablando del capital, ¿no? Entonces tienes que incrementar tu capital, si tienes un campo y entonces tú vas a comprar, vas juntando cabritos y después vendes los cabritos y compras un campo. Eso está diciendo la Biblia, ¿no? Está diciendo, mira, cuida de tus finanzas de tal manera que vaya creciendo tus bienes también, porque en la medida que también tus bienes van creciendo, puede ser de bendición para muchas personas, para tu familia, para la iglesia. Es decir, la palabra de Dios nunca está contra la riqueza. Está contra la riqueza cuando ésta ocupa el lugar de Dios, ¿no? Pero si tú tienes en el primer lugar a Dios, mi querido hermano, el hecho de poder aumentar tus ganancias y aumentar tu patrimonio no va contra la palabra de Dios. Porque si no, Abraham no estuviese de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Un hombre rico, Job, hay una cantidad de hombres, pero que usaban sus bienes como bendición para ellos mismos, para su familia, para el prójimo. Mira, ahí dice, abundancia de leche de cabras para tu mantenimiento, ¿no? Es decir, tú mismo tienes que buscar tu mantenimiento de tu casa, para el sustento de tus criadas. Ten una buena casa, ten buenos muebles, ten buenas cosas. Pero recuerda también, mis hermanos, que no solamente debes vivir para ti o para tu propia familia nada más, ¿no? Extiende tu interés para las personas necesitadas. ¡Qué bendición! Lo que para ti ya son simplemente poco dinero, vamos a decir unos 50 soles. Para ti puede ser poco, pero esos 50 soles podrían ayudar a una familia, o algún dinerito podría ayudar a algún joven, ¿no? Que está necesitando educarse y tú puedes también ayudar de esa manera. Mira, el dinero es muy importante para poder ser bendición para ti mismo, tu familia, el prójimo, la causa de Dios, ¿no? Es un valor integral. Acuérdate del buen samaritano. El buen samaritano es una parábola extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el buen samaritano, él hace el mayor bien posible. No le teme a los ladrones. Y el buen samaritano lleva a este hombre que había quedado casi muerto, lo lleva y lo coloca en un hospedaje, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el buen samaritano? Paga por el hospedaje. O sea, el buen samaritano tenía dinero, ¿no? Por lo tanto, él usaba su dinero en bien del prójimo. Primero tenía que tener dinero, si no, no podría haber pagado el hospedaje. Si no hubiese tenido dinero, de repente solo podría haber dado palabras de ánimo. Las palabras de ánimo son importantes, pero si además también tienes recursos para poder ayudar, entonces puede ser de mayor bendición para el prójimo. Mira ahora, mis hermanos, dice aquí, depende de nosotros hacer provisiones para las bendiciones que hemos recibido, que puedan ser bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Sabes, mi querido hermano, que en nuestro país tenemos una gran cantidad de estaciones de radio, sobre todo en el norte, más que en el sur, más que en la Unión Peruana del Sur. En el norte hay varias y varias ciudades que tienen estaciones de radio. Hace poco también aquí en Lima se tuvo estaciones de radio. Pero en las ciudades pequeñas, que ya hace mucho tiempo hay estaciones de radio adventista de nuevo tiempo en nuestro país, hubo un hombre que hizo donaciones extraordinarias y hacía para que se establezcan radios. Y no solamente en el Perú, sino que en el Brasil y prácticamente en toda Sudamérica. Este hombre se llamaba Milton Alfonso.
un hombre de vastísimos recursos, dueño de grandes empresas en el Brasil, adventista, que amaba a Jesús, pero que era tremendamente liberal para poder dar a la iglesia, y el Señor multiplicaba, ¿no? Y entonces muchas estaciones de radio fueron el resultado de estos donativos que dio este hermano llamado Milton Alfonso, que empezó como colportor y que llegó a ser un hombre de grandes recursos y una tremenda bendición para la iglesia en diferentes partes. Así podemos ser de gran bendición también para el avance de la obra de Dios. Miren ustedes cuando se habla acerca de la caridad en el lecho de la muerte. Aquí puede haber un engaño, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo voy a juntar, y cuando muera, en mi testamento, allí voy a dejar para la iglesia, ¿no? Dejar para la obra de Dios. Alguna cosa buena, pero eso será solamente al final de mi vida. Todavía ahora no, ¿no? ¿Qué te parece este pensamiento? ¿Será que tenemos que esperar a la muerte para poder nosotros ayudar en la obra de Dios? Mira lo que dice aquí la palabra, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios te ha dado riquezas materiales, mi hermano. Amén. ¿Sabes qué? La riqueza material es una bendición también que viene de Dios. Dios nos otorga en la medida de nuestras capacidades, así como en la parábola de los talentos. Dios nos otorga y es una tremenda bendición, pero hay una segunda bendición que necesitamos también. Cuando tienes la bendición de las riquezas, necesitas la bendición de saber administrar las riquezas, ¿no? De saber vivir sabiamente con las riquezas. Eso también es algo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, ayúdame a ser sabio para poder causar el mayor bien posible, Señor, con la bendición que me has dado. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es decir, por favor, no mires la vida únicamente en su dimensión presente. Debes contemplar la vida en su dimensión eterna, en el futuro, la eternidad con Cristo. Mientras tanto, en esta vida, debes causar el mayor bien posible con las bendiciones que Dios ha entregado en tu vida, mi hermano, ¿no? Y entonces debemos vivir contemplando las realidades que no se ven, que son realidades eternas, ¿no? Los tesoros del cielo. A eso nosotros debemos darle una atención muy especial. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa. Bueno, si esperas hasta el último momento, yo digo, yo no voy a dar ahora, ¿no? Y yo voy a dar simplemente al morir. Ahí voy a dejar para la iglesia, ¿no? Voy a dejar para la causa de Dios, para alguna radio, para algún templo, para algún colegio, para alguna escuela, no voy a dar, ¿no? Y entonces dice aquí, los que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa. No termina nada en la causa de Dios, y entonces no hay un legado que pueda servir para que el Evangelio llegue a muchas más personas en este mundo. Usa, mi querido hermano, los bienes también para poder hacer avanzar la obra del Evangelio. Vamos ahora a la última parte, mis hermanos, y en esta última parte hay una sección que tiene que ver con el legado espiritual. Hemos hablado del legado material y ahora hablemos del legado espiritual. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 4. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Finalmente, Dios es el origen de todas las cosas. Dice Colosenses 1, 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Dios es el que ha creado las cosas. Él es antes de todas las cosas y todo le pertenece y todo subsiste por él. Entonces, mi querido hermano, por favor, no sirvas a las cosas en el sentido de simplemente aumentar las cosas. Sirve a Dios, que es el autor de las cosas, que es el autor de todo lo creado, ¿no? Somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado. Es decir, en última instancia, Dios es el dueño de todo.
y es quien nos da la vida, la existencia y la fuerza para obtener cualquier cosa. Es lógico entonces que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado de nuestra familia, le devolvamos el resto, ¿no? Le entreguemos al Señor. ¿Qué puede ser? ¿Quién sabe? Algunas ideas. Puedes pensar en algunos jóvenes que no tienen posibilidades económicas para labrarse una educación y son jóvenes promisorios, son jóvenes que desean servir al Señor. ¿Quién sabe? Puedes también ayudar a estos jóvenes si tienes los recursos. Si no tienes los recursos, puedes ayudar con ánimo, con oración, con palabras de fortaleza. Joven, tú puedes. Busca lo más alto. Busca el ideal más grandioso para tu vida. Cristo quiere lo mejor para tu vida. Entonces, no solo palabras, son también actitudes, son también presencia, también son recursos materiales. Es decir, hacer el mayor bien posible con aquello que Dios te ha dado, mi hermano, con los talentos que el Señor te ha dado. Y esos constituyen legados preciosos para cuando nosotros ya no estemos. Miren, hay muchas ventajas en dar ahora mientras vivimos, dice, este es un fragmento de la lección de escuela sabática, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, que podemos encontrar aquí? Primero de ellos, dice, el donante realmente puede ver los resultados de la donación. Por ejemplo, puedes donar y puedes ver un edificio de la iglesia, un joven en la universidad, está estudiando teología, medicina o algo con quien servir al Señor, ¿no? Una campaña de evangelización financiada, tú puedes ver allí, es que alegría mayor, ¿no? Conozco muchos y muchos hermanos que financian campañas. Yo recuerdo en un distrito un hermano que construyó una iglesia completa, dice pastor, el Señor me ha bendecido tanto, yo quiero, y fuimos a ver el lugar y medimos el terreno, se compró el terreno, se construyó la iglesia y él donó esta iglesia. Fue un momento muy interesante cuando él estaba presente con toda su familia, entregando la iglesia para que los hermanos puedan estar allí. O también puede ser el ministerio o la persona, no puede beneficiarse ahora, cuando la necesidad es mayor. Si tú das en este momento, no hay peleas entre amigos y familiares, es otra ventaja, ¿no? Porque después de la muerte, frecuentemente los amigos, los familiares, si no has dejado bien las cosas, posiblemente también hay una pelea, hay una ruptura de tu familia. Entonces, arregla bien eso, ¿no? Deja las cosas ahí bien establecidas, establece tu voluntad para que no haya motivo de discordia, de pelea entre tus descendientes. Esto también significa dar un buen ejemplo de valores de generosidad y amor a los demás. Dejas un ejemplo. Minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio. Bueno, esto sucede con los países cuando vienen los testamentos, los impuestos, ¿no? Entonces, en cambio, si haces un donativo mientras estás vivo, eso queda mucho mejor. Garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada, ¿no? Si no has establecido claramente tu voluntad, entonces después, ¿no? El dinero puede usarse de maneras hasta contrarias a lo que sería tu deseo, ¿no? Quién sabe, termina alguien construyendo una discoteca, un bar, ¿no? Con aquel recurso que tú ganaste como una bendición de Dios, contrario a tus deseos. No es bueno poder hacerlo antes. También demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo y finalmente almacena tesoros en el cielo. Así que, mi hermano, es una buena idea el poder, estando en vida, hacer avanzar la causa del Señor y ayudar también para que la iglesia pueda cumplir con la misión de predicar el Evangelio. Qué cosa preciosa. En la Biblia encontramos varios ejemplos de eso, ¿no? Y realmente es una inspiración para nosotros. Vamos, mis hermanos, con la última parte, que es el aplica. Aunque ahora podemos hacer tesoros en el cielo, ¿por qué eso no es lo mismo que tratar de conseguir o incluso comprar tu camino a la salvación? Uno puede decir, si construyo iglesias, entonces el Señor me va a ver mucho mejor, ¿no? Entonces yo voy a estar más cerca de la salvación. Si le pago los estudios a un joven, si consigo una beca para alguien, entonces yo voy a estar más cerca del cielo. No, mi querido hermano, no. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló acerca del donativo que hizo María Magdalena? ¿No? Bueno, María Magdalena quebró un frasco de perfume y lo entregó para el Señor, para ungir al Señor, ¿no? Y entonces alguien dijo por allí, uy, esto mejor se hubiese dado a los pobres, ¿no? Darlo a los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Es decir, no es la caridad a los pobres la que nos da la salvación. La salvación no es por nada de lo que nosotros hacemos.
No es porque tú eres bueno, porque no somos buenos. Es por lo que Cristo hace que somos salvos. Cristo murió y nos da la salvación como gracia para nosotros. Tú puedes aceptarla como un regalo maravilloso que Jesús te otorga. Entonces, no es que dando caridad, dando dinero, construyendo iglesias, con eso vas a ganar la salvación. No, mi hermano. Pero eso significa que estás con tu corazón puesto en las cosas de Dios, que amas la causa del Señor y que quieres que Jesucristo venga pronto. Entonces, eso nos muestra o te muestra a ti mismo dónde está tu corazón. Dice la palabra de Dios, donde está el tesoro, ahí está el corazón. ¿Dónde está tu corazón, mi hermano? Esa sería la pregunta. Vamos, mis hermanos, ahora sí a la última parte, el CREA. Y aquí tenemos las preguntas claves. Te animo para que puedas entrar a las preguntas claves en este software de Kahoot. Entra, por favor, allí en la descripción del video y ahí encontrarás entonces un link para responder las preguntas. Y también vas a encontrar archivos de recursos para tu escuela sabática. Si eres maestro de escuela sabática, creo que esto va a servir mucho para ti. Bien, mis hermanos, terminamos mostrando aquí quiénes son aquellos que han destacado en esta semana. Tenemos el tercer puesto Eduardo, el segundo puesto Rosario y el primer puesto Leonor, ¿no? Así que un saludo para ellos. Les animo para que continúen respondiendo a las preguntas claves. Les animo, mis hermanos, para usar este mismo sistema en su escuela sabática. Haz que sea linda tu escuela sabática. De repente busca las preguntas y colócalas en un sistema así y presenta y al final vas a ver cómo se anima tu escuela sabática, ¿no? Termina la lección de escuela sabática, les presenta las preguntas y vamos a tener escuelas sabáticas mucho más dinámicas y los hermanos van a aprender mucho mejor. Así que un saludo para todos aquellos que participaron. Y también, mis hermanos, saludo especial para aquellos que nos escribieron. Janet de Guarismo, que está aquí, Juan, también está Maura, Fabián, Estela, Elizabeth, Miriam, y está Ruth, ¿no? Y Daniel. Así que saludos para todos ellos. Ellos nos escribieron en YouTube y también en Facebook nos escribieron Margaret, Noé, Norma, Julia, Mónica, María y Soledad. Gracias por sus saludos, mis hermanos, y gracias también porque están allí manifestando que oran por su siervo, Pastor Montero. Dios les bendiga y agradezco esas oraciones. Mis hermanos, de esta manera terminamos con la lección de la escuela sabática de esta semana. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.